Buenas noches para todos y para todas a esta primera conferencia del ciclo que hemos denominado Personajes y Efemérides, por sugerencia de José Luis Agustín, que a propósito está aquí atrás, que es el que nos ha motivado a hacer este tipo de conferencias. La primera de hoy sobre Pedro Arrupe, luego tendremos otra sobre Juan Pablo II, otra sobre Antonio Machado y la final sobre el Vaticano II, los 60 años del concilio. Pues hoy nos convoca la figura de Pedro Arrupe Gondra, que curiosamente antes de poner esta fecha, después salió la noticia de que dentro de una semana, justo el 14 de noviembre, se cerrará el proceso diocesano en Roma de la causa de beatificación del padre Arrupe. Es un proceso muy largo que suele hacerse en la diócesis, en la que muere la persona que proponen para ser elevado a los altares. No voy a decir nada del padre Arrupe porque precisamente de eso es la conferencia. Pues tiene un problema técnico, esperemos que no se apague. Pedro Arrupe, simplemente un par de datos biográficos. Nació en Bilbao el 14 de noviembre de 1907 en la calle de la Pelota, en el casco viejo de Bilbao, lo que se llaman las 7 calles. Déjalo quieto. Y murió en Italia, en Roma, el 5 de febrero de 1991. Fue sacerdote de la Compañía de Jesús, 28º prepósito general de la Compañía entre 1965 y 1983. Aunque desde el 81 al 83 pues padeció como fruto de este ictus que tuvo viniendo de Filipinas, estuvo en la enfermería interna. Entró a la Compañía en 1927, estudió medicina, discípulo de Juan Negrín y también condiscípulo de Severo Ochoa, que llegó a ser premio Nobel de Medicina. Y Severo Ochoa decía que Pedro le quitaba siempre el primer puesto en las calificaciones. Imaginaros la calidad y la inteligencia del padre Arrupe. Bueno, hay cantidad de historias sobre él y bueno, sería interminable, pero pues para eso tenemos a Pedro que nos viene a hablar hoy. ¿Quién nos va a hablar sobre Pedro Arrupe Gondra? Otro Pedro, Pedro Miguel Lamet Moreno, sacerdote jesuita, periodista y escritor español. Ha publicado medio centenar de libros, algunos están ahí atrás, tanto de poesía como biografías y novelas, especialmente de temática histórica y religiosa. Ingresó a la Compañía de Jesús en 1959, en el año que yo nacía. Se licencia en Filosofía y Teología y Ciencias de la Información y se diploma en Cinematografía, otra de sus grandes pasiones, que le lleva a ejercer como profesor de Estética y Teoría del Cine en varias universidades. En este periodo enseña en la Universidad de Valladolid, en Deusto y en la Universidad de Caracas. Desde entonces nunca abandona la crítica cinematográfica. No deja de escribir y colaborar en prensa, radio y televisión, teniendo una actividad muy prolija, sobre todo como autor de libros. Su obra es enorme, pero sobre la persona que nos trae hoy, tiene uno de los libros quizás, a mí de los que seguramente pues para todos tenemos un propio gusto, pero quizás el libro que más he disfrutado de Pedro Miguel Lamet es este, Arrupe, una explosión en la iglesia, libro de 1989, que ya cuando saqué esta historia tenía 10 ediciones, creo que hablaba más. Reeditada con el título Arrupe, testigo del siglo XX, profeta para el siglo XXI, actualizada luego con prólogo de Adolfo Nicolás, superior general de la Compañía, en 2014. Otra obra, Amén y Aleluya, está del año pasado, Vida y mensaje de Pedro Arrupe, una nueva biografía con su itinerario espiritual. También tiene cantidad de libros sobre Pedro Claver, sobre Borja, y uno que suelo recomendar cuando acompaño a personas en ejercicios espirituales, que son sobre María, que me ha gustado mucho, Palabras calladas, entre los múltiples libros que ha escrito todo Pedro Miguel.
otro, el último jesuita también, sobre la época de la expulsión. Pues tenemos a un testigo de primera mano de lo que fue este gran hombre, que no lo puedo decir en público, pero no es santo, pero para mí es un santo, para mí, en mi interior. Todavía no se puede decir porque si no podemos dañar el proceso non culto en el que está en este momento su causa de beatificación. Pero yo creo que muchos, que aunque no lo conocimos personalmente, lo conocemos por referencias, sabemos que es un hombre traspasado por la presencia de Dios. Pues Pedro Miguel, un gusto tenerte esta tarde con nosotros para hablar de otro Pedro gigante, de Pedro Arrupe Valera. Muchas gracias, Javier. ¿Está esto puesto ahora? Muchas gracias, Javier, por este elogioso manera de presentarme. Yo realmente estoy impresionado porque en los años 80 yo tuve la primera conferencia aquí, recién salió mi libro, mi biografía, la primera conferencia aquí, que fue pues un momento difícil porque entonces de algún modo estaba desautorizado el padre Arrupe. Y bueno, han pasado los años y ahora estoy aquí en vísperas de que se cierre el proceso diocesano de Arrupe en Roma, que es una gran alegría para mí, para todos los que queremos a Arrupe, porque no era bien visto en el Vaticano, ni por el Papa, ni nada. Y hoy día pues podemos hablar de él ya como en un proceso hacia ese reconocimiento, aunque de algún modo no le hacía falta, porque hay cientos de centros y de organizaciones que llevan su nombre y sigue recordándose y hablando de él. Pues bien, hoy vamos a presentar a Arrupe aquí en Granada de nuevo, desde esa tranquilidad y alegría. Yo creo que, a ver si esto se mueve, sí. Arrupe era un poco como el Monte Fuji para los japoneses, ¿no? Decir el Monte Fuji es hablar de una montaña mítica, ¿no? La cima del Monte Fuji es la más alta del país, símbolo de dolor en ese momento para Arrupe por esta foto, esta pequeña foto que él dedicó al padre Errandonea, en donde le viene a decir, levantando la Eucaristía en el Monte Fuji, el monte más alto de Japón, y entonces él no tenía ni idea del sufrimiento que le iba a suponer Japón y toda su vida, porque fue realmente una vida difícil. Esa conferencia yo la voy a sintetizar en estas partes, 8 partes. Su infancia y formación de un ciudadano del mundo, su conciencia planetaria, la inculturación y libertad, el misionero del mundo, la creatividad en años difíciles, el compromiso con la justicia, su canto del cisne y su mensaje final. La infancia y formación de un ciudadano del mundo arranca del Bilbao siderúrgico de 1907. Él nace el 14 de noviembre y el próximo 14 de noviembre se cierra el proceso de Roma, el proceso diocesano. En el seno de una familia burguesa, una familia bien, diríamos, que la calle de la Pelota, el casco antiguo, era un Bilbao completamente distinto al que podéis ver ahora, un Bilbao muy oscuro, muy negro, ¿no? Muy de carbón, ¿no? Y estaba realmente la presencia de un niño que tiene 2 facetas ya desde la pequeñez, ¿no? Una es una cara de pillo, que indica la inteligencia en una parte que tiene, y por otra parte una bondad, una dulzura. Eso es Arrupe, es pillo, es listo, es penetrante, y esa es la casa donde nació. Esta es una foto muy divertida, muy simpática, del día de su bautizo, ¿no? Que fue el día 15, el día siguiente al nacimiento. Entonces se bautizaba muy rápido a los niños, la gente decía, no se fuera a morir morito, ¿no? Muy bien. En Santiago, que es la iglesia catedral de entonces, era la iglesia más importante. Ahí vemos ahí el pequeñín, que no lo llevaba la madre no salía de casa entonces, en esa época. Pues bien, ese niño empieza a crecer
a la vera de unos padres fantásticos, ¿no? Era muy buena gente, ¿no? Los típicos vascos de una pieza, ¿no? Y ahí la vemos con sus hermanas, que son Catalina, Margarita, María e Isabel, y con sus padres, Marcelino, Arrupe y Dolores de Contra. Marcelino era un personaje allí, era uno de los fundadores de la Gaceta del Norte, arquitecto, hizo incluso un boceto para intentar conseguir el premio que se iba a dar para poder construir un boceto, ¿no? Una maqueta, ¿no? de la Torre Eiffel. No lo consiguió, evidentemente, pero se indica lo importante que era, ¿no? Y entonces, pues, su vida transcurre como un niño feliz hasta que viene el golpe de vida, el primer golpe de la vida, ¿no? Al momento en que el 31 de octubre, cuando ha estudiado después en el Colegio de los Escolapios y cursó el bachillerato y tal, y las primeras letras, y luego con su padre, pues nos encontramos con la orfandad. Una orfandad que se va a repetir. Primero es la orfandad de madre y después la orfandad de padre, ¿no? Es un momento muy importante porque en ese momento en que entra el padre Basterra, que era el jesuita, director espiritual de la familia y demás, le muestra ahí un cuadro de Jesús, el Sagrado Corazón, y le dice, bueno, a partir de ahora este sea tu padre y la Virgen, y esta sea tu madre, porque se había quedado huérfano. La orfandad es muy importante en los hombres santos, ¿no? Yo he estudiado en muchas biografías de santos y hay muchos personajes que pierden esa paternidad y buscan una paternidad espiritual distinta, ¿no? Resulta que entonces se produce la primera conversión. En 1918, el 29 de enero, después de haber ingresado en la congregación mariana, está en el lado de los Coscras, es donde conoce precisamente aquí lo tenemos al padre Basterra. Aquí lo tenemos con una catadura muy especial, ¿no? Que sombrero y pantalón corto, chaqueta, ¿no? El golpe afectivo de estas carencias familiares fue sublimado por el muchacho congregante en Bilbao. Los consejos de Basterra, primer jesuita que conoció, le llevan a hacer un amor apasionado a Jesucristo. Entonces ya estudiaba medicina en 1923 en Madrid, ¿no? En Madrid de los años 20, ¿no? Que debió ser un impacto para él. Allí tuvo algunos amigos famosos como Marcelino Oreja, ¿no? El padre de Marcelino Oreja. Y allí conoció también a Negrín, su profesor Negrín, que realmente le admiraba mucho y consiguió arrancarle el premio extraordinario a Severo Ochoa. Severo Ochoa decía después claramente que él había estudiado más que él, Arrupe había estudiado más que él, porque se había leído algunas revistas científicas francesas y bueno, pues le arrebató el premio al que iba a ser luego premio Nobel, ¿no? No deja de ser curioso, ¿no? Y luego Negrín se enfadaría bastante de que se metiera jesuita, ¿no? Esto no se puede ahora. Bien, en ese periodo él tiene dos viajes, dos experiencias, diríamos, importantes. Una es a Lourdes, donde observa como científico en el Buró de Investigación de los Milagros de Lourdes dos milagros importantes, y eso le impacta mucho, ¿no? Y sentí a Dios, dice, tan cerca en sus milagros que me arrastró violentamente tras de sí, ¿no? Entonces, luego tiene otra experiencia muy importante, que es la experiencia de la injusticia, diríamos, de los suburbios de Madrid, que si todavía sigue habiendo suburbios, pues no os digo nada cómo eran aquellos suburbios, ¿no? De los años 40, una cosa muy fuerte. Entonces, él vivió eso con sus amigos y a veces iba a comprar un pastel, cuando iban en el metro, a comprar un pastel en una pastelería que se llama Niza, ¿no?
y pastel de crema. Y cuando vio aquella situación terrible, dejó de comprar ese pastel. En fin, así cristaliza su vocación y decide entrar en la compañía en 1927, entra en Loyola. Eso produce un impacto muy fuerte, como digo, en Severo Ochoa, no en Severo Ochoa, sino en Negrín, el que llegaría a ser luego primer ministro de la República, que fue incluso a visitar a Loyola para disuadirle, pero ¿cómo te has ido si tú eres el alumno más brillante que yo tenía en clase y tal? Y bueno, al final se dieron un abrazo, y se dieron un abrazo el que quería ser general de la Compañía de Jesús y primer ministro de la República Española. Entonces viene la República y viene la quema de conventos. Entonces en 1932 él tiene que marcharse de España, expulsado, como tantos otros jesuitas, compañeros suyos, y esto le va a producir el primer impacto de conciencia proletaria. Luego tiene un corazón ancho como el mundo. Va a vivir el tema de la expulsión como un impacto fuerte y le supone ese destierro pues una estancia en Marneffe, en Valkenburg y en Cleveland. Me siento universal. Nuestro papel, de hecho, consiste en trabajar para todos y por ello trato de tener un corazón posible y de comprender a todos. Eso es lo que vivirá toda su vida. Él no va a ser nunca un patriotero, ¿no?, en ese sentido. Dice su primera misa en 1936. La primera misa es para él un momento de capital importancia, porque él va a tener una gran devoción a la Eucaristía. Y entonces, bueno, se decía la misa solo, no había concelebraciones. Los misocantanos pues celebraban la misa en distintos altares en las iglesias, ¿no? Y entonces pues él se pasaba a veces horas enteras en una misa, ¿no?, porque tenía una gran devoción. Desde el principio es un místico, ¿no? Y esa misa es el primer paso de un destino nuevo que le van a dar a bioética. Ese destino hace que se marcha al Congreso, intervenga en un Congreso de bioética en Viena, pero que no era el tema que a él realmente le gustaba, porque ya desde muy joven, ya desde Loyola, era el boom de las misiones, ¿no?, la Universidad del Siglo de las Misiones, aquel ambiente que había muy notable en España a favor de los misioneros, y él soñaba con Japón, inculturación y libertad, segunda parte de esa charla, que va a ser otro momento clave, ¿no? Diríamos que desde el punto de vista bíblico, los kairoi son los momentos de gracia, ¿no? Pues este es otro momento de gracia de Arrupe, después de la tercera aprobación, que es ese año de reciclaje que tenemos los jesuitas desde el punto de vista espiritual y de conocimiento del instituto antes del final de los estudios, después del final de los estudios, pues bien, realiza en 1938 el sueño de su vida. Y entonces, en el barco que le lleva a Japón, lloré como un niño cuando desde la cubierta del barco que me conducía al Japón divisé el puerto de Yokohama. El puerto de Yokohama era realmente el primer paso de su viaje. Un viaje que arranca en Estados Unidos, llega a Yokohama, después se centra en el settlement de Tokio. El settlement de Tokio era una experiencia de tipo social, un trabajo social con los pobres de Tokio. Después el siguiente paso es cuando le nombran párroco de Yamaguchi, que ahora veremos, y luego cuando le consideran como una virtud extraordinaria como para ser maestro de novicios, que va a tener también la gran experiencia de Hiroshima. Y por último le hacen provincial, porque entonces era viceprovincial, porque no tenía categoría de provincia Japón, y ahí es donde da 3 vueltas al mundo. Pues bien, lo primero y más importante
de este paso que da Arrupe es la inculturación. En 1940 empieza a explorar los caminos del Zen. ¿Qué es el Zen? El Zen es una manera de entender la vida, no es más que una religión, porque está por encima incluso de la religión, de centrarse en sí mismo y de conectar todo el ser, armonizar todo el ser en uno, ¿no? Y eso se hace a través del tiro de arco, de la ceremonia del té, que es complicadísima, de la caligrafía, de esos caracteres kanjis que pintan los japoneses, y sobre todo de la meditación, ¿no? Entonces realmente esos pasos van a ser muy importantes y él se introduce en ese ambiente, ¿no? Los valores culturales no son absolutos. Una cultura que se encierra en sí misma se empobrece, se aniquila, muere. La fe debe mantener su continuo diálogo con todas las culturas. Fe y cultura se emulan mutuamente. La fe purifica y enriquece la cultura enriquece y purifica la fe. Eso que va a decir después, ¿no? Que es, cuando vamos con la misión a misionar a algún sitio, no se trata de llevar solo a Jesucristo, sino de leer a Jesucristo en aquella cultura. Porque si Jesucristo es Dios y lo tiene todo, pues tiene que estar en esa cultura. De ahí la importancia de no occidentalizar nuestra misión. Entonces se hace párroco de Yamaguchi, la primera parroquia de San Francisco Javier. Se puede decir que se convirtió en una especie de hombre de orquesta porque es que hacía de todo, ¿no? Tenía facilidad para inventarse cosas, ¿no? Si aquí, por ejemplo, una procesión del dragón llama la atención, pues en Japón, pues si tú pones una procesión de un Cristo y una Virgen, pues llama muchísimo la atención y él sacaba procesiones. O si allí el Tai Chi es famoso, por la radio, en vez de dar Tai Chi, lo que daba es gimnasia sueca, para dar algo distinto, ¿no? Pero ahí es donde le acusan de espía internacional. Realmente fue un momento tremendo, porque 33 días de cárcel, con un tatami, sin nada, con un carcelero que le tiraba la comida, sin ninguna noción del paso del tiempo. Solo se da cuenta de que es Navidad porque viene un cántico de villancicos, los villancicos que había enseñado a sus fieles en la parroquia, ¿no? Y fue precioso, me dijo a mí, el mes más instructivo de mi vida. Lo dijo con los ojos llenos de lágrimas. Esa Nochebuena vacía, ese ir por la calle cuando lo llevaban de un tribunal al otro pensando como Jesús lo llevaban entre los tribunales, ¿no? Fue un momento importante. Y fue un momento importante también cuando hicieron el interrogatorio y el militar que le interrogó inclinó la cabeza emocionado ante lo que decía. Decía, predique usted esa religión porque vale la pena, ¿no? Él le pidió los apuntes porque quería que quedase con los apuntes de lo que había llegado a concluir el jefe aquel, pero no se lo dieron, ¿no? Pero ese momento también fue otro momento de gracia especial. Y el gran momento, ¿no? El gran momento de la bomba atómica, ¿no? Yo cuando fui y visité el Museo de la Bomba Atómica en Hiroshima, lo que más me impresionó es un pedazo de escalera donde hay una sola sombra, la sombra de un ser humano. Pues fijaros lo que pudo ser eso, ¿no? Este Paul Tibbets era un muchacho que no sabía que llevaba la bomba atómica cuando salió en el avión, ¿no? Era un mascador de chicle y que había tenido una historia con una chica en el asiento de atrás del coche, ¿no? Era lo único que había vivido, ¿no? Y este hombre es el que deposita la bomba atómica, ¿no? En ese momento, pues, Arrupe no se da cuenta de que aquello había de producir la muerte de 200.000 japoneses. Parece que en este terrible accidente que ha habido en esta inundación, la lana de Valencia, han muerto 200 personas. Pues en 200.000, 200.000, 200.000 fue más cerca. Y luego también en Nagasaki.
y aquello le impactaría de una forma tremenda a Rupe, ¿no? A las 8:15, fijaros cómo quedó desierto, quedó la ciudad desierta. Y las heridas, las consecuencias de aquellas quemaduras levantaban unas ampollas terribles y luego, además, desde el punto de vista atómico, otras enfermedades, ¿no? La bomba atómica es el ecuador de la vida de Guadalupe, que se convirtió en un estallido de amor, ¿no? Apenas habían terminado de caer tejas, trozos de cristal, vigas y cesado el estruendo ensordecedor, me levanté del suelo y vi frente a mí el reloj parado, aún colgado, pero inmóvil. Parecía el reloj de pared, parecía tener el péndulo clavado. Eran las 8:15. Aquel reloj silencioso y paralizado ha sido para mí un símbolo. La explosión de la primera bomba atómica se ha convertido en un fenómeno parahistórico. No es un recuerdo, es una vivencia perpetua, fuera de la historia, que no pasa con el tic-tac del reloj. El péndulo se paró, la Hiroshima quedó clavada en nuestra mente. No tiene relación con el tiempo, pertenece a la eternidad inmóvil. Es esos momentos que tenemos en la vida, como que se para todo, ¿no? Se ha muerto un hijo, una persona querida, ¿no? Y en ese momento se pasa algo tiempo, ¿no? Se está en la eternidad, que es donde realmente nuestro ser interno está conectado a la eternidad. Entonces, luego le nombran maestro de novicio. Ya entonces estaba nombrado maestro de novicio de Japón, ¿no? En una situación muy difícil, ¿no? Aquellos muchachos que venían, muchos de ellos de la guerra como soldados, con la penetración, diríamos, de esa tragedia que se estaba viviendo en Japón, y además con la impenetración que tiene todo japonés. Es impenetrable en japonés. Es la máscara del samurái, es un símbolo del japonés, ¿no? Un jesuita bélico, andaluz, que estaba de profesor en Tokio, me contó esto del japonés. Y usted imagínese que un japonés es como el teclado de un piano que tiene una tecla que no funciona y usted no sabe cuál es la tecla que no funciona. Es decir, es muy difícil de penetrarlo, muy difícil eso. Y ese fue un trabajo muy, muy importante, ¿no? Pero él se entregaba por completo a los novicios, ¿no? Limpiaba, ellos dejan los zapatos en la puerta de su habitación, limpiaba los zapatos. Él tenía la habitación peor de la casa, tenía una habitación que subía por una especie de torreta, y arriba no tenía ventanas, una cosa muy tremenda, ¿no? Y en esa época traduce las horas, tiene tiempo para traducir las obras de San Ignacio, de Santa Teresa, Javier y San Juan de la Cruz, con ayuda de unos japoneses, claro, evidentemente. Uno de los últimos testimonios sobre su vida es de Manuel García Casado, que fue ayudante de novicios, que siempre con la sonrisa a flor de labios y el corazón dispuesto a agradar y ayudar a los demás. Dice, para mí era la sensación de como está Jesús en el sagrario que te está esperando siempre, ¿no? Algo de eso tenía, ¿no? Y luego le nombran, claro, con tantas virtudes, dice provincial de Japón, que no era provincial, como digo, porque no era provincia, pero dependía de la Bética y de Toledo, de las provincias de aquí de España, ¿no? En 1954. Y con eso, Japón entonces no tenía ningún duro, estaba en una situación, ni un yen, diríamos, una situación fatídica, ¿no? Y entonces dio 3 vueltas al mundo pidiendo dinero. Y él recordaba que una vez en Colombia, un sitio de eso, se proyectó una película sobre la bomba atómica y que él no lo soportó. Después de haber estado una semana con una hoja de afeitar rompiendo las ampollas que caían en baldes, el agua que tenían, y admirándose de la fortaleza de los japoneses, cuando vio la película se tuvo que marchar, tuvo que salir porque acabó. Cuando estás resistiendo, incluso sin dormir, aguantas, ¿no? Pero cuando vuelves a remover aquello, no pudo aguantar, ¿no? En fin, son 27 años de provincial duros, difíciles, porque era una
viceprovincia repleta de jesuitas en diversos lugares, alemanes, españoles, italianos y tal, los alemanes difíciles, ¿no? Y le acusaban, dice, quizás a los españoles no le hace caso, ¿no? Y es que él estaba muy preocupado, sobre todo con los alemanes, ¿no? Y fue una época difícil, pero que hizo grandes cosas, como por ejemplo este monumento a los mártires de Nagasaki, ¿no? Que realmente fue un sitio referente importante, y lo ha sido, ¿no? Y que lo estrenó con era muy amigo de los reyes de Bélgica, de Balduino y Fabiola, y fueron con él allí. Bueno, podemos decir, resumiendo esta etapa de estos primeros pasos, que hay gran apertura de espíritu, ¿no? Que hay una entrega incondicional a los demás. Solo quiero vaciarme de todo de mí mismo para amarte solo a ti. Háblame muy frecuentemente en el fondo del alma. Quiero vivir en tu casa. Y luego Japón es la apertura interior hacia a los demás desde un punto de vista de humildad y de inculturación, de lectura de aquel mundo. Y se convierte, claro, evidentemente porque veían que era un hombre para el concilio, en general de la Compañía de Jesús. En 1965, después de ser elegido en la rueda de prensa, defendía a Teilhard de Chardin, que como sabéis estaba prácticamente prohibido, se había prohibido sus libros. Llega a decir que todo ser humano, hasta un criminal, tiene el depósito de la fe. Se gana a la gente y a los periodistas y a todo el mundo por su carácter simpático, magnético, y empieza lo que se llamaba entonces el ayornamiento, ¿no? La puesta al día de la Iglesia. Y se ve como un espíritu osado, rompedor, creativo, que de alguna manera relea a San Ignacio para el mundo de hoy. Estas son las fotos de ese primer día del general, en que hay una anécdota curiosa, y es que el hermano encargado de la misa, de las misas y demás, de la curia, le dijo: padre, mañana que la misa a las 7. Y dice: hermano, no me rompa la mañana. Y se levantaba a las 5 de la mañana. Dormía muy poco y comía muy poco. Entonces se retira en Villa Cavalletti, que es una casa que tiene de recreo, de descanso, y empieza a sentir que Jesucristo es el centro de su vida, ¿no? Que es lo único que queda, que es lo único que importa, que es lo verdaderamente clave en la vida, y que eso está por encima de todo. Me ha de orientar y ayudar siempre, aun en las circunstancias más difíciles y en las incomprensiones más horrorosas que van a venir. Es siempre el amor del único amigo, que es Jesucristo. Esto no quita nada de la amistad de otras personas, que son también muy importantes, pero eso es la clave. La vida es así. Los hombres somos así, fallamos. Y las dificultades personales subjetivas son tales que solamente puedes contar siempre con Jesucristo. Esto es una lección. Incluso a veces seres queridos te fallan, ¿no? Y ese amor de Jesucristo no falla nunca. Él se considera un jefe, pero un jefe, una cabeza que es padre, que es comprensivo, que es amable, que es cariñoso. La palabra cariño la repiten estos apuntes varias veces. Esto es un superior, no es normal. O sea, un superior, normalmente nosotros no íbamos a hablar de cariño en un superior. Hay una frase un poco fuerte, pero bueno, pero muy divertida, ¿no? Que se solía decirse: del superior y el mulo, cuanto más lejos, más seguro. Bueno, pues, siente que Dios le pide una gran abnegación, convertirse en un servidor, un pequeño, según el estilo evangélico, lo que le comunica una fuerza extraordinaria. Esto de pequeño lo va a vivir toda su vida. Él se veía más pequeño que tú, siempre. Estos esos apuntes confirman además la tesis de que el padre Arrupe había hecho un voto de perfección. ¿Por qué se descubrió esto? Porque el padre general, el padre Kolbenbach, le pidió al secretario de la compañía que fuera a su cuarto a ver las cosas que había dejado, y en un reclinatorio, esos reclinatorios que tenían un cajoncito, dentro del cajoncito había una estampa del Sagrado Corazón muy deteriorada por el tiempo, y por detrás había un voto de perfección que parece que hizo en la tercera aprobación. Un voto de perfección es algo muy tremendo, es algo que han hecho muy pocos santos, porque es que
entre dos cosas, elegir la más difícil. Y eso explica que muchas veces él mantuviera a gente que le hacía daño. Porque eso es un voto tremendo, ¿no? Tremendo. El cuarto punto es el compromiso con la justicia. La compañía va a dar un paso importantísimo cuando él empieza a gobernar, empieza con tres vertientes profundas, ¿no? Comunicación con Dios y su cercanía al mundo, al que se dirigía su misión, y su talante cariñoso, cercanamente humano, que reaparece en otros muchos fragmentos de los apuntes que hemos leído, ¿no? En fin, esa comunicación, y que se puede resumir en esa frase del libro que escribió el padre Ignacio Iglesias: aquí me tiene, Señor. Empieza con los desafíos que se plantea el mundo de aquella época. Eran desafíos como los que podemos tener ahora, que producían escándalos, ¿no? Como el racismo, ¿no? Los jesuitas de Estados Unidos no cuidaban de los negros, y entonces la Rupe le llama la atención. Aunque hay que reconocer debidamente las pasadas y presentes realizaciones en el apostolado interracial, sigue siendo verdad que la Compañía de Jesús no ha comprometido sus efectivos humanos y sus recursos en ese apostolado en la medida en que los negros necesitaban de nuestro servicio. O, por ejemplo, el tema del colegio de los ricos. Todos sabemos que a los jesuitas se le acusaba de que enseñaban a los ricos, que no era la idea de San Ignacio. San Ignacio era la idea de formar las élites, ¿no? Claro, entonces las élites estaban entre los ricos. Luego dio la compañía un giro cuando los obreros empezaron a ser élites, ¿no? Pero bueno, por tanto, tenemos que reconocer que el deseo de sobresalir es lo que le hemos inculcado un poco a los chavales en los colegios, que debe ser transformado en deseo de servir, ¿no? Sino ser útiles, ser hombres para los demás, aquello que sea hombres y mujeres para los demás. Eso lo dice a los antiguos alumnos. Y hay algunos antiguos alumnos, algún exministro de entonces, me parece que era Oriol, que se salió de la reunión cuando oía estas cosas, ¿no? Pero a Rupe no se aclaraba, o le decía a los jefes de estados cosas furtas, hablaba sobre los curas obreros, que estaban mal vistos entonces, o a Franco y a Stroessner, ¿no? A Franco le dijo que había visto fotografías de torturados, de manera que presos estaban torturados, y a Stroessner, que era un dictador tremendo y que echó a los jesuitas, le dijo también las cosas muy claras. O, por ejemplo, ese jesuita que vemos ahí a la derecha es Daniel Berrigan. Berrigan es un jesuita famoso porque quemó los archivos del Vietnam, por la barbaridad que se ponía en Vietnam entonces en Estados Unidos. Y el padre Rupe, cuando va a Estados Unidos, visita a Berrigan, ¿no? Si habéis visto la película La Misión, un jesuita mayor que aparece en la película La Misión, el único actor jesuita es Berrigan. Y participaba en los grandes acontecimientos eclesiales. Es una intensa actividad entre 1970 y 1980. Es un nuevo estilo en los viajes, muy cercano a la gente, figura entrañable, te quería a ti. O sea, cuando tú ves que un superior no está viendo la organización, sino primero la persona, eso te impresiona. Normalmente dice, a ver, ¿cómo utilizo yo este sujeto que es un engranaje en la compañía de Jesús? No eres un engranaje. Lo primero eres tú, y después todo lo demás. Y evidentemente luego sí, importante, y luego la obediencia, todo eso, pero queriendo. Estallido de lo universal de una iglesia incultural, aire abierto y dialogante, docenas de anécdotas sobre esta sencillez extraordinaria, ¿no?, que tenía con la gente. Una foto dedicada, casi queríamos todos. Teníamos una foto dedicada como si fuera un actor, como si fuera una estrella, ¿no? Le queríamos. Convulsos años 60 y 70 que le costaron mucho, ¿no? Deserciones, crisis vocacional. Entonces, ¿cómo reaccionaba? Decía sonriendo, el último que apague la luz. ¿Cómo que el último que apague la luz? ¿Eso qué quiere decir, padre? Y San Ignacio lo había dicho antes. Si la compañía de Jesús se disolviera como sal en el agua, me bastarían 15 minutos de oración
para quedarme en paz. El que había fundado los jesuitas. O sea, eso es ¿qué es la traducción de eso? Que lo único absoluto es Dios. Si acaso la Iglesia que dicen que no va a perecer, pero la compañía. Y estuvimos 40 años, yo he escrito otro libro sobre eso, 40 años suprimidos. 40 años, ¿sí? Y, en fin, tiene unas relaciones muy cordiales con Pablo VI, que él decía que era para él como un abuelo, y luego al final de su vida de Pablo VI se encontró en el breviario que tenía el padre Detza una oración, una estampa con una oración del padre Arrupe. Lo estimaba como que luego hizo. Bien, entonces en 1974 empiezan los conflictos. Llega a Arrupe a participar en un congreso de ejercicios en Loyola y se encuentra en el servilletero un papelito que dice: un vasco fundó a la Compañía de Jesús y otro se lo está cargando. Era el grupo que llamaban la Vera Compañía de Jesús, que en el programa le llamamos los jesuitas descalzos, ¿no? Y hubo un fuerte movimiento de secesión de la compañía que enredaron por los obispos españoles, enredaron el Vaticano, tal, gracias a que Tarancón y algún otro fue a hablar con el Papa y le dijo: no haga esto con los jesuitas, en fin. Entonces le llama Pablo VI y le dice: escriba lo que le diga el arzobispo de Nelly, que era el secretario de Estado de la Iglesia, sin que se lo dijera el propio Papa. Ese secretario le dictó que la compañía no podía tratar en la congregación general la cuestión de los grados y la opción que quería sobre la justicia. La cuestión de los grados es que los jesuitas han habido siempre grados, porque así lo fundó San Ignacio. San Ignacio pertenecía a la época del Renacimiento, en que había grados: estaba el rey, estaban los caballeros, después estaban los siervos, los soldados, la gleba. Entonces realmente era esa estructura, y los jesuitas del concilio no entendíamos eso. Estábamos iguales. Yo no soy más que el hermano coadjutor. Vamos a quitar esto. Y entonces hubo mucha emoción, pero claro, eso era tocar el instituto. Y el Papa le impidió tocar el instituto. Y Arrupe de aquella conversación salió llorando. Pero en el camino que hay entre el Vaticano y la Curia se repuso de tal manera que soltó en una homilía con alegría, a obedecer con alegría al Papa, ¿no? Y así se hizo. Luego se obedeció. Pero como se había tratado el tema, todavía había sus más y sus menos allí en el Vaticano con él. Y el tema era la opción de la justicia. Los jesuitas deciden, en ese momento importante de la historia, adelantándose a su tiempo, optar por la justicia. La justicia es una forma de ateísmo. La injusticia es una forma de ateísmo. Si yo no soy justo con mi hermano, no estoy queriendo a mi hermano en lo básico. No ya queriendo, sino defendiendo el derecho de mi hermano. Pues esto es paso previo. La justicia es una consecuencia de la fe. Si yo creo, yo no puedo ser un egoísta. Nos va a costar la vida, el martirio. Y eso es lo que claro el Padre Arrupe. Los pobres y los hambrientos no buscan solamente nosotros dones caritativos, sino apoyo activo en su legítima lucha contra todas las formas de opresión e injusticia. Nuestro compromiso eucarístico nos convoca a una nueva forma de solidaridad. Eso es la Eucaristía, es un pedazo mío. Este es un papel mucho más apremiante que exige acción en una multitud de campos: el político, el social, el económico. La opinión pública debe ser movilizada, rotas las barreras del prejuicio y de indiferencia, presionados los políticos y los legisladores para que actúen y habrá posible que nuestro compromiso con la justicia en el mundo nos costará caro y exigirá sacrificios personales o corporativos en grados diferentes. Así fue realmente. Y este fue el caso, por ejemplo, de Yacuría y sus compañeros mártires, que conocéis muy bien, ¿no? Murieron por eso, por defender a los pobres de El Salvador. Una cosa muy tremenda. Y luego esto se multiplicaría. Arrupe era pequeño, se sentía pequeño, le gustaba ser pequeño, vivía el Evangelio. Cuando fue de camino a Ecuador, pues allí le nombraron limpiabotas de honor, ¿no? El
carnet le dieron el carnet de limpiabotas, ¿no? Y él quiso también limpiarle, como había hecho el muchacho, limpiarle al muchacho el limpiabotas, ¿no? Una foto preciosa. Un tal ejemplo de solidaridad que pasase a través de la religión, razas y naciones podría inspirar y hacer más eficaz las otras intervenciones internacionales y también conducirnos a otros y más profundos compromisos. Si esta llamada fuese acogida y hecha efectiva, entonces el proyecto de eliminar el hambre en el tiempo de nuestra vida podría dejar de ser un sueño lejano. En el tiempo de nuestra vida. La visión de la mujer, se adelantó a la visión de la mujer de una forma llamativa, ¿no? La mujer debe tener en nuestras asociaciones el lugar que le corresponde, y esto no solamente por gentileza y politez de educación, sino por justicia y reconocimiento de su persona humana, que es tan imagen de Dios como nosotros los hombres. Y en Puebla, cuando le preguntan, ¿llegará la mujer a ser sacerdote? Y dice, el futuro del sacerdocio de la mujer es difícil. Y dice claramente, la Iglesia marcha muy lento. Ahí tenemos un personaje, una relación que tuvo Arrupe muy curiosa. Yo conocí a esa mujer, porque fui a visitarla al hospital en Hiroshima. Me llevó un jesuita. Esta mujer se llama Shimosako, que le llamaban Altísima Princesa porque en el oficio parvo los novicios rezaban Altísima Princesa de la Virgen, y las japonesas muy bajitas, y esta era muy alta. Y yo cuando fui a verla en el hospital, los pies le salían de la cama, ¿no? No, las camas eran más pequeñas. Y entonces esta mujer descubrí que se había enamorado localmente de Arrupe. Pero claro, Arrupe no nacía más peligroso. Y entonces me contaba ella, a mí me daba el bolígrafo así de lejos. Y cuando íbamos en el coche, se ponía detrás, no me dejaba llevarla al lado. Bueno, el hecho es que esta mujer se volvió loca con ese tema. Fue una vez a visitarla cuando ya estaba enfermo padre Arrupe en Roma, y Arrupe no aceptaba los regalos, o sea, cogía el regalo y luego lo daba. Y este regalo sí lo aceptó, tuvo ese detalle con ella, ¿no? Y luego el padre Barrio Nuevo, que era el que estaba entonces en Hiroshima, me escribió una carta diciéndome, te comunico la triste noticia de que Shimosako se ha suicidado. En fin, las cosas de la vida. El espíritu de Arrupe en esa época crece, como es lógico, con la vida del Padre General, ¿no? Con ese centro de Jesucristo, ese entrar diariamente en el servicio de los demás como algo prioritario, en esa disposición ante el Señor, en ese vivir los signos de los tiempos, ¿no? Entonces ya se produce lo que es la Anunciación y la Noche Oscura, la época más difícil del Padre Arrupe, como consecuencia de ser consecuente consigo mismo. ¿Por qué pasa todo esto? Por una sencilla razón. Porque los hombres de Dios, los místicos, ven claro. Es decir, llega un momento en que ven claro y no pueden renunciar a lo que han visto claro. Y entonces, claro, se produce un conflicto, se adelantan al tiempo muchas veces, ¿no? Y eso es lo que pasó a Arrupe. Se produce el conflicto de Arrupe con Antigua. San Juan Pablo II Elía se resiste a recibirle. Solo a veces le recibe 10 minutos y no hay manera de entenderse con él. ¿Qué es lo que pasa entre el Papa bueno, dos culturas y dos maneras de entender la teología completamente diferentes? Muy bien. Dios arriba, tomista o neotomista, Dios arriba y el hombre abajo. Dios salva al hombre del pecado. Arrupe, te ya de saber. Todo es Dios, todo es parte de Dios, todo es sacramento. Y de alguna manera, no desde un punto de vista panteísta, sino que estamos inmersos en lo positivo. Dentro tengo a Dios. Si yo conecto con lo profundo de mí, Dios me ha hecho bien, yo estoy bien hecho, por lo tanto tengo a Dios. Y entonces, claro, son maneras completamente distintas, ¿no? Mucho más humanista, la de Arrupe, mucho más encarnacionista, más de teología de la liberación. El Papa rechaza su dimisión cuando el padre Arrupe ve que no
no le cae bien al Papa, que no le recibe, que recibe a Alfonso o a los carreristas del Giro de Italia, y a él no le recibe, pues claro, entonces, se produce un momento difícil, ¿no? Y entonces quiere convocar a la congregación general, pero Juan Pablo II no le deja. ¿Y cuál era la opinión del padre Kolbenbach? Ya después, el padre Kolbenbach tuvo mucho cuidado, que era una situación muy difícil como sucesor del padre Arrupe para todo esto. Y entonces, ¿cuál era la opinión? Mientras el Papa Juan Pablo II afirma que no es suficiente la lucha por la justicia en contra de las estructuras injustas, es decir, que lo importante es la caridad, y con el padre Arrupe, con una posición que me permito señalar más matizada, subraya en primer lugar que no toda caridad es de por sí auténtica. Esta caridad puede ser falsa. La señora que va con el abrigo de pieles y da dinero en la misa. Y no es más que aparente, es decir, viene a ser una injusticia camuflada, cuando más allá de la ley se concede a una persona por benevolencia aquello que es debido a la justicia. En concreto, la limosna no puede ser una especie de subterfugio. Hay el paso primero de la justicia. Yo le debo la justicia, la debo. Luego no se quiero dar dinero del pueblo, pero lo primero es eso. Entonces se convierte en un hombre famoso, claro. Entonces, el tema religioso no es como ahora, que sale ahora solamente la pederastia y todo lo negativo. Lo positivo no sale en los periódicos. Bueno, pues entonces se sabían muchas cosas de los periódicos y el concilio tuvo mucha prensa y demás, ¿no? Él se convirtió en un hombre mediático, de manera que fue portada del Time. Y viajaba por todo el mundo, en fin, se convirtió en un hombre muy mediático. Ahí lo vemos con Escrivá de Balaguer. Hay una anécdota muy divertida. Yo le pregunté a la Arrupe, ¿qué tal se lleva usted con el Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei? Y dice, me llevo a llevar un poco peor, porque antes me daba 2 besos y ahora me da solamente 1. En fin, el 7 de agosto de 1981 no se le va a parar el reloj, porque va a tener ahí lo vemos en el viaje a Filipinas y Tailandia, donde ya se le ve muy deteriorado, ¿no? Hablando de Filipinas, y tiene un ictus cerebral. Él como médico se da cuenta, porque él había estudiado medicina casi entera la carrera, y entonces se dio cuenta de que lo que le había pasado, porque ya no podía hablar nada más que español, y mal, muy mal. Entonces, pues el cardenal Casaroli le visita por parte del Papa y le deja llorando en su cuarto de enfermería con una carta que el Papa interrumpía. Por esa carta interrumpía el proceso constitucional de la compañía y destituía al vicario designado por Arrupe, un americano, Vincent O'Keefe, que el padre Arrupe perdió con el habla poder decir los nombres concretos y a veces decía un nombre distinto, ¿no? Y a padre O'Keefe le llamaba Manuel. Pues bien, fue un golpe muy duro, ¿no? Estaba allí el hermano Bandera, el malagueño hermano Bandera, que se llamaba Bandera, es el tío de Banderas. El actor Antonio Banderas se puso una S detrás, porque sonaba mejor, pero se llamaba Bandera, que era el tío Bandera, no el mago ajutor, un enfermero que cuidaba a la padre de Arrupe, ¿no? Y entonces él lo recibe y le dice, váyase hermano, y el hermano dice, no, yo soy el enfermero y no abandono a mi enfermero, no puedo abandonar a mi enfermo. En fin, el Papa nombra a dedo a estos 2 personajes, que son el padre de Paulo Dezza, que era un anciano jesuita, que veía mal, tenía una máquina de 80 años y tenía una máquina para poder ver, ampliar las letras, pero que había sido confesor de 2 papas. Y al padre Petao. Había la idea de haber nombrado un agustino, haber nombrado otro delegado del Papa, pero afortunadamente consiguieron que lo hicieran, y estos 2 hombres actuaron muy bien, realmente fueron muy eficaces y vieron todo lo que había hecho Arrupe y dijeron, es que no hay otra cosa que hacer. Si la gente no obedece o se secularizan y tal, pues es problema suyo. Pero Arrupe se volcó en todo, en las cartas en que escribió y todo. Y el Papa luego los benefició
después los premió con un arzobispado, el cardenal Bondezza y el arzobispo Padre Pitao, ¿no? ¿Cuáles son las causas de todo este problema? Pues la acción de los obispos, que estaban molestos porque estos jesuitas habían incordiado diciendo que la compañía ya no era de siempre, habíamos quitado esa especie de aspecto, diríamos, de esfinge que tenía el jesuita, de aristocrático, ¿no? Que era como jesuitas, curas más aristocráticos que los curas normales, ¿no? Y Juan Pablo II cree que la compañía se estaba secularizando, ¿no? Y entonces desconfía claramente del padre Arrupe desde el principio, ¿no? Y por eso viene el momento. Entonces la vida le da una vuelta al padre Arrupe, y así me lo encontré yo cuando fui a visitar. El padre Iglesias me pidió, después de que yo se lo había pedido hace tiempo, pero ya se veía que era tiempo para hacerlo, que fuera a entrevistar para escribir una biografía. Y entrevisté, así lo encontré, ¿no? Un Arrupe que obedece, pero roto, pálido, destrozado, que casi no puede hablar, con unas grandes dificultades, pero con una dulzura interior extraordinaria, con una paz, con un rezar, un querer a la gente que llegaba, nos besaba la mano, yo ibas a besar la mano y te la cogía él y te la besaba, ¿no? Desautorizado, roto, en silencio, media lengua, solo los nombres propios, en fin. Él me hizo una serie de confidencias, están en mi libro, que aquí no puedo resumir del todo, pero que digo lo principal. Yo nunca intenté forzar ninguna voluntad, siempre dialogué con todos. Yo estaba interiormente convencido, veía claro, era maravilloso, era una experiencia de Dios. Ahora estoy roto, no sirvo para nada, pobre hombre, decía ese mismo, pobre hombre, en manos de Dios, ¿no? Y luego me decían los hombres de una forma muy divertida, ¿no? Para decir drogadictos hacía así. O porque no podía decir el nombre, ¿no? O por ejemplo, para decir el cardenal Pironio, que era el cardenal que se ocupaba de los religiosos, ¿no? Decía, el Papa, no, cardenal, el nuestro, Pironio. Y así, tomaba la nota. Y me mandaba cosas, incluso cuando ya salía de Madrid, a través del padre Ballester me mandaba cosas para la biografía. Y el enfermero pues escribió un diario en donde hay cosas muy bonitas, ¿no? Como ese sentirse humillado, esa obediencia, ese Dios así lo quiere, ¿no? que reflejaba. Todo lo que hacía era una sonrisa, una aceptable. Incluso cuando un día se equivocó el hermano enfermero y en el café o en la leche, en vez de echar azúcar, echó sal. El pobre de don Pedro tiene ganas de volar al cielo. Sí, decía con tanta ilusión. En fin, en la noche del 24 de diciembre, cuando él lo lleva, ¿no? Quería celebrar con la comunidad y se debía rezar en silencio con su postura característica de recogimiento. Y intentó alzar el brazo como si concelebrara, y la sonrisa que me dedicó me hizo llorar. No será fácil que lo olvide. Fue una noche extenuante, pero se sentía como una gran carga espiritual. Dios estaba con él y él había estado con su comunidad. Todas las misas eran así. Yo lo veía fuera de sí. Algunos creían que dormía, no era eso, sino que su recogimiento era tal que se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Eso sí, en el momento de la comunión, don Pedro alzaba su cabeza y ahí estaba esperando a su Señor. Así todos los días, menos los 11 días antes de morir. En fin, en 1983 se produce la renuncia de general y le sucede el padre Kolbenbach. En ese abrazo, el padre Kolbenbach le dice: yo ya no le puedo llamar padre general, pero sí le llamaré siempre padre. Ese momento en fin, él ve el mundo con unas exigencias de futuro, con un mensaje para los jóvenes de idealismo, de generosidad, de autenticidad, de sensibilidad hacia el hombre, de universalidad. Él ve, por ejemplo, un nuevo humanismo que se refleja sobre todo en abrirse al mundo entero. Europa
Europa la ve como que no se mide el ombligo, que no viva para sí misma, que es lo que está haciendo ahora, sino para el diálogo, para el espíritu de diálogo, para los demás, para los pueblos que no están desarrollados. Y eso lo veía claro él, ¿no? Obispos, oímos frecuentemente hablar de la situación explosiva del tercer mundo, pero nos preguntamos si nosotros los europeos no tenemos una parte de la responsabilidad en esta situación. En fin, un optimismo que decía usted, Padre Arrupe es un optimista patológico. Usted siempre está contento, y eso como lo hace. Quizá lo sea porque creo que viendo las cosas como son, sabiendo que estamos en las manos de Dios y que Dios es omnipotente, aun cuando por un momento parezca que las cosas van mal, jamás podrán ir mal si se sigue a Dios y se es ayudado por la providencia divina. Es un optimismo basado en la fe en Dios. ¿Cómo no voy a ser optimista? Respondía, si creo en Dios. En fin, con el futuro en la mente, el shock del futuro. Ahí lo vemos con los astronautas, ¿no? Él creía en la necesidad de autocrítica también, de ser autocríticos con lo que estamos haciendo, ¿no? Él fue visitado entonces por personalidades que eran muy importantes. Ahí tenemos a Roger Schultz, a la Madre Teresa, al cardenal Martini, recién nombrado cardenal, a sus sobrinos y a una familia todavía muy inocente, una familia real todavía muy inocente. Diríamos que hay una de esas frases de Arrupe que a mí me encanta, que viene muy bien para el momento que estamos viviendo. Tan cerca de nosotros no había estado el Señor acaso nunca, ya que nunca habíamos estado tan inseguros. La inseguridad es un camino para sentir la cercanía de Dios, o la esperanza. Ahora la teología no es solamente de los teólogos, es para todos, o la liberación, ¿no? La liberación del hombre, la liberación integral, ¿no? En fin, aquí le vemos siempre rodeado de sus hermanos con cariño. Ahí está el padre Detza, el hermano Banderas es el de fondo, y luego con unas anécdotas que reflejan muchísimo. Voy a contar rápidamente tres, porque no sé cómo estamos de tiempo, pero estamos terminando. Bueno, pues de las anécdotas hay una muy divertida en el avión. Va camino de América y un señor se sienta a su lado. Le ve la sotana y toda la cintura de la sotana, la faja, que a la derecha la llevamos los jesuitas, y le dice: padre, usted es jesuita, ¿no? Y digo: sí, sí. Hay que ver cómo está la compañía, ¿cómo está la compañía? Ese padre está fastidiando a la compañía. Es tremendo. Usted, padre, ¿qué piensa del padre Arrupe? Y el padre Arrupe responde: el padre Arrupe y yo estamos íntimamente identificados. Claro, luego llega el avión y la nube de fotógrafos, que entonces traía mucha gente, mucho fotógrafos. Y dice: ¿quién es este? De Arrupe, trágame. Pues bien, otra anécdota tenía muy curiosa, es la de un jesuita norteamericano, un gringo, que va a las camaretas de San Ignacio, donde vivió San Ignacio en Roma, ¿no? Que son muy devotas, y allí estaba Arrupe haciendo oración, rezando. Y este, que era un despistado, pues no sabe que es Arrupe, entonces cree que es un hermano. Y entonces va a decir misa y él cree que y el padre Arrupe le ayuda en la misa, le ayuda. Y al final dice: no, padre Arrupe, ¿sabe usted que se parece mucho a San Ignacio? Y padre Arrupe dice: ¿quién es usted? Dice: bueno, yo soy el general de la compañía de Jesús. También es una cosa tremenda, ¿no? En fin, era en eso. Y hay otra anécdota del tiempo suyo en Hiroshima que es muy bonita, porque él iba con su bicicleta a las afueras de Hiroshima a dar un catecumenado, o sea, catequesis para adultos. Y estuvo 8 o 10 días hablando, y hablaba con todo el mundo. Había un señor al final que no había dicho nada. Y le dijo: usted no ha dicho nada, ¿qué le parece lo que yo he dicho? ¿Está de acuerdo? ¿No le interesa? ¿No le interesa? Y dice, el señor se levanta y dice: no, yo no digo nada porque soy sordo y no me he enterado de nada. Ahora bien,
Ahora bien, le voy a decir una cosa. Yo creo lo que usted cree. Es decir, la personalidad era la fuerza también. La fuerza, era él el que predicaba. Cuando de vuelta a España, a Roma, pasa por Tailandia, le habla a los seminaristas, y a los seminaristas le dice esto, que cuando vosotros subís al púlpito a predicar, lo que valga no sea lo que vosotros digáis, sino lo que vosotros seáis. El parecido de Arrupe hay una cifra. Si podemos decir algo de diferencia, es que los labios de Ignacio son más sensuales que los de Arrupe. En sus últimos deseos de Arrupe fueron los drogodependientes y los refugiados. Dos temas de gran actualidad. Y ahí vemos cuando el Papa le hace la última visita y los dos rostros son dos rostros muy distintos. La mirada de ternura con que le mira a Arrupe, ¿no? Son fotos importantes. Y en 1989 pierde el habla, aunque tiene momentos de lucidez. En fin, ante la imaginación y el conflicto, el optimismo, la esperanza, la confianza, la liberación integral del hombre y la aceptación. Yo nunca intenté forzar a nadie. Con el rosario me decía, de esto mucho, padre, mucho. Tenía el rosario en la mano siempre. En fin. En las manos de Dios y aquel texto de su corazón, ¿no? Del corazón de Jesús, que era de 1974. Señor, enciérrame en lo más profundo de tu corazón y cuando me tengas allí, quémame, purifícame, inflámame, sublímame hasta la satisfacción perfecta de tus usos, hasta la más completa aniquilación de mí mismo. Eso va a ser la vida de él. Y ahí le tenemos, tras 10 años de dolorosa inactividad y de ofrenda física y psíquica por la compañía, la Iglesia y la humanidad, el 5 de febrero de 1991, complicada por la enfermedad de una hernia y ataques epilépticos, entrega su alma a Dios. Este es el momento del entierro, del funeral, y ahí vemos en la foto de abajo, veis al cardenal Martínez. El primero que es el cardenal Martínez Somalo, que fue uno de los que intervino más, enredó más en cosas de la compañía. Yo le he dedicado este poema, este soneto, para sintetizar de alguna manera esto que siento de Arrupe. No te mató el fusil ni la locura de quien a sangre mata con la aurora, ni tuviste el martillo con que llora quien sufre ese terror de la tortura. Tu cuerpo se apagó con la dulzura de un velero de amor, como la prora que entrega su crepúsculo a la hora en que el mar lo rodea de su hermosura. Te mató tu verdad apasionada, la luz con que avistabas el futuro y el fuego que en Hiroshima es primicia. Te mató tu sonrisa enamorada por liberar al hombre de lo oculto, de lo oscuro, desde una fe que estalla en la justicia. Un segundo solo por la venida del Papa, que va a ser importante porque el Papa de alguna manera va a su momento. Muy bien, solamente con una frase. La última frase que pronuncia Arrupe antes de morir. Para el presente, amén. Para el futuro, aleluya. Ya lo había dicho varias veces. Y se lo dijo poco antes de morir, cuando podía hablar a Mariano Ballester, y Mariano Ballester me la contó a mí. ¿Qué significa eso? El pasado no existe. No tenemos que preocuparnos por el pasado ni por el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es negativo. Pensar en los pecados pasados está dándole vuelta a lo que pasó. Eso está perdonado, fuera. El pasado no existe. Para el presente, amén. ¿Qué es? Vivir la hora, aceptar el ahora, vivir este momento. Tengo vida,
tengo alegría, estoy en contacto con Dios, Dios está dentro de mí, felicidad, alegría, optimismo, el ahora, para el futuro. Ay, que va a venir la muerte, que todos vamos a morir. ¿Cuándo vendrá la muerte? ¿Cómo me moriré? ¿Cuándo llegue la muerte? Nada, para el futuro le diga, estamos en manos de Dios. Este es el mensaje de Rubén para el mundo de hoy, muy actual. Muchas gracias. Bueno, algunas personas se tienen que ir, pero los que no se tengan que ir, tenemos unos 10 minutos. Si alguien quiere hacer una pregunta a Pedro Miguel sobre una experiencia que, como habéis visto, no es de muchas horas de biblioteca, sino de muchas horas de conversación con él, que es un testigo de primera mano. Si alguien quiere hacer una pregunta a Pedro Miguel, tenemos unos 10 minutitos para esto. Muchos preguntan siempre ¿para cuándo la canonización? En la canonización, el padre Pascual Cebollada, que es el encargado de todo esto, ¿no? y que lleva mucho tiempo con ello, dice que ha acumulado 10.000 documentos. Claro, un general tiene muchísima actividad de escritura, de cartas, de documentos, tal. Y entonces, pues eso hay que examinarlo ahora. Pues esto pasa ahora, el día 14, pasa a la Santa Sede. Y la Santa Sede tiene que tener gente que trabaje para leerse todo eso. Entonces va a tardar tiempo, yo creo. No es un salto súbito, como ha habido otros, ni mucho menos. No, o sea, que tarda tiempo. Pero yo no tengo prisa con eso. Será cuando sea necesario. Y mientras tanto sigue haciendo bien, porque es un mensaje lleno de alegría para nuestra sociedad. ¿Alguna preguntita? ¿Quién es ahora el general de la compañía? No lo sé. El general de la compañía. Arturo Sosa. Es un venezolano. Al padre Córdoba le sucedió el padre Nicolás, español también. Y al padre Nicolás le ha sucedido. Yo creo que la compañía, con buen tiento, eligió a un latinoamericano, supuesto que al lado del mexicano estaba argentino. Y entonces, pues, para entenderse bien, ¿no? Y es un hombre muy cordial y muy sencillo. Y yo creo que está actuando bien en una situación difícil, porque está pues con pocas vocaciones, como todas las obras religiosas y religiosos. Pero por eso yo pienso que hay que tener esperanza y que esto tendrá un sentido también, como toda la vida. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Sí. Cuando hablaba de que el padre se inculturó y vivía el zen y todo eso, ¿es porque él lo practicaba? ¿O? Claro. Mira, él lo primero que hizo, cuando fue encargado de ser maestro de novicios, es irse con unos monjes zen que le enseñaron. Empezó a aprender el tiro de arco. El tiro de arco no es para dar la diana en los japoneses, es una manera de concentración y de unificación del ser. Entonces él me contaba que cuando él estaba haciendo el tiro de arco intentaba dar, ¿no? Y la flecha se iba por ahí. Y hay un libro de un occidental que va a experimentar el zen y que tiraba mal, ¿no? Y en un momento se dejó ser, ¿no? Y disparó. Y entonces el monje zen inclinó la cabeza y dijo: ello ha disparado. Ello, o sea, lo interior de ti, tu ser profundo, ha disparado. Y eso es lo que se hace en las otras ceremonias también. Lo del té es complicadísimo, es concentración. Y el zen es estar simplemente sentado con un koan, que es una frase difícil. ¿Cuál es la palmada de dos manos, de una sola mano? Pues, se está pensando en una cosa así, todo el tiempo. Y hay un señor que va con un palo, y si uno se duerme tal, le da un palo.
Y eso es el Zen, ¿no? Y él aprendió todo eso para conocer cuál era la cultura japonesa y cómo podía. Y por eso él tenía una capillita en Roma, al lado, la famosa foto que habéis visto en el anuncio de esta conferencia, que está de rodillas, sentado a la japonesa, subateado, como llaman ellos, y allí oraba. Y yo le pregunté, padre, ¿cómo es su oración? Porque es un tema importante, ¿no? Un jesuita, la oración de San Ignacio, contemplativa, ¿cómo es? ¿De qué tipo de oración? Me dijo, todo, padre. ¿Qué significaba todo? Pues que era místico, era un místico. Lo que pasa es que era muy modesto y no tenía apuntes de lo que veía, pero era un hombre que veía, claro. Y todos esos datos que tienes, porque veía, claro, por dentro. Y a veces sabía cosas. Mira, un jesuita me escribió una carta desde Corea diciendo, yo era un día que estaba con una murria de tristeza, de desencanto, depresión, y íbamos pidiendo a Rupe iba adelante con el provincial y tal, y yo iba detrás, y yo iba desolado, íbamos hacia el avión. Y entonces de pronto a Rupe se vuelve, me abraza, me dice, padre, no esté triste, que yo le quiero y que Jesucristo me quiere. O sea, había adivinado, tenía una hipersensibilidad extraordinaria, y además también comía muy poco y tal, y eso, todo eso hacía que él estaba siempre despierto, ¿no? Y cuando le preguntaban, otra anécdota muy divertida, es que me escribió un jesuita de griego, que es un poco jesuita, porque es un poco católico, Grecia. Este padre, que se llama Micronitis, había leído mi libro, y ahí yo contaba la anécdota de que el padre Arrupe un día fue a una isla griega, ¿no? Y en esa isla pues había dos casas de la compañía, o jesuitas, había dos casas, una en el centro de la isla y otra en la costa. En verano se iban a la costa a evangelizar allí, y en invierno al centro. Y le gustaba mucho la caza. Y entonces, cuando visitó a Arrupe esto, le pidió a las escopetas españolas, muy buenas, le pidió a sus sobrinos de Bilbao que le compraran una escopeta, y le mandó una escopeta jesuita griego con un texto que decía, son tales increíbles, le decía, para que mate pajaritos, no jesuitas. Tenía sentido. Y detalles humanos estos. Me contaban unas monjas que le invitaron a una comida en Roma, una superioridad general, y en la tarta ponían compañía de Jesús. Bueno, se comió un trozo él y tal, y luego él corta todo lo que era compañía y se lo da a la madre superior. Y eso no puedo tomarlo. Y dice, por favor, no me divida la compañía. ¿Alguna otra pregunta o ya no? Allá atrás, sí. Si puede decir algo de su relación con el padre Hugo en Omilla Lazán. Ah, sí, claro que sí. Pues es que en Omilla era un jesuita alemán, músico como él, de tal manera que a veces cantaban juntos. Él tocaba un instrumento, el violín y tal, y Arrupe cantaba muy bien, era muy buen barítono. Cantaba Maite, Yo no te olvido, esas canciones, los zaucicos estos básicos, ¿no? Y este padre, pues, le hace provincial. Y en Omilla la Sal, es el que le nombra como provincial maestro de novicios. Pero luego es muy, muy curioso, porque en Omilla la Sal estudia Zen hasta tal extremo que los japoneses, los monjes budistas, le hacen maestro Zen. Porque al final el Zen es una técnica.
una técnica para interiorizar, no necesariamente. Algunos se escandalizan de que los cristianos hagamos yoga o hagamos zen. Es una técnica. Luego al final está Dios y te conecta con Dios y ya está. Y el Dios Padre de todos y para todos. No tenemos un Dios como aquella mujer que la encontraron en Japón, en un monasterio japonés, con una especie de cono de papel quemando incienso. ¿Por qué hace eso? Para que vaya a mi Dios solamente, no bueno, pues eso. Bueno, pues eso. Y eso, Milla la sal fue muy apoyado por el padre Rupe, porque sabía que lo oriental era muy importante, y porque el padre Rupe era muy abierto y dialogaba con todo el mundo, y aprendía de todo el mundo y quería a todo el mundo, que eso es lo que es el cristiano, no un señor que va con la ortodoxia dando palos a los demás. Bueno, la última pregunta, Estefanía, para una voz joven. ¿Nos puede contar algo que aprendiera de la Rupe y que le haya servido para toda su vida? No lo he oído. ¿Nos puede contar algo que usted aprendió de la Rupe? Pues yo he aprendido, yo salí llorando cuando me dio una medalla para mi madre de su pontificado, y yo salí llorando de allí. Y al final, ¿qué aprendí? Pues que lo importante es una cosa muy sencilla, que lo importante es aceptar la voluntad de Dios y estar en contacto con Dios. O sea, el amén y el aleluya. Ahí se resume todo. Que no puedo estar, no puedo dejarme coaccionar por las ideas negativas ni por la visión negativa. Hoy hemos tenido una noticia que para mí es enormemente ayer, enormemente negativa, que es lo de la elección de Trump. Yo creo que eso no viene bien al mundo, me parece que está loco. Bueno, pues, ¿esto qué sentido tendrá? Pues yo pienso que hay una cosa, a los que aman a Dios, todo se le convierte en bien. Eso dice Pablo. Y yo creo que ese optimismo de fondo, eso es la fe. Un santo triste es un triste santo, que es de Teresa, ¿no? Pues esa es la gran lección de algo, yo creo. Gracias. Y muchas gracias. Gracias por esta charla tan amena, y lo tendremos en la siguiente conferencia de este ciclo, en enero, sobre Juan Pablo II, celebrando, conmemorando sus 20 años del paso a la casa del Padre, que fue en el año 2005. Os convocamos para el próximo jueves, segunda conferencia del ciclo sobre diálogo, ciencia y fe. Nos va a acompañar un gran conocedor de este tema, que es el doctor Enrique Solano Márquez. Viene de Madrid, es investigador científico de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Enrique Solano Márquez nos va a hablar sobre la creación del universo desde el punto de vista de la ciencia y de la fe. Enrique Solano Márquez, yo creo que vale la pena escucharlo. Vendrá desde Madrid para compartir con nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Si alguien quiere decirme, estoy aquí un rato.